Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a ver cómo tejer este hermoso punto trenzado en circular con agujas circulares. Se teje muy fácil, a lo alto repetimos nada más que 4 vueltas. Cómo tejer este mismo punto con agujas rectas, también tengo tutorial, link voy a dejar en la descripción de este video. Voy a seguir tejiendo la misma muestra, voy a tejer ahora el motivo número 4. Entonces sobre las agujas montamos la cantidad de puntos múltiplo de 11 más un punto para unir el círculo. Empezamos a tejer vuelta número 1. El marcador nos indica dónde empieza la vuelta. Primer motivo, punto revés, 4 puntos al derecho, punto revés, 4 puntos al derecho, punto revés. Ahí tejimos un motivo de 11 puntos. Vamos a repetirlo. Aquí lo importante es tejer los puntos de tal forma para que los puntos no sean cruzados ni retorcidos. Por ejemplo, este punto al revés, miren, esta parte del punto sobresale un poquito, por eso este punto, en vez de tejerlo así por delante, para que no quede cruzado ahí abajo, lo tejemos al revés, pero tomamos el punto por detrás. Cada uno teje con técnicas diferentes, hay técnicas diferentes, pero aquí lo importante es que el punto no sea cruzado ni retorcido. Y en este caso, por ejemplo, punto derecho, lo tengo que tejer de esta forma, así, tomándolo por delante y no por detrás, para que el punto no se cruce. Bien, entonces repito este motivo hasta finalizar la vuelta. Sería punto revés, 4 puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, punto revés. Tejo así hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 2 tejemos igual que la 1, como se nos presentan los puntos. Primer motivo, punto revés, 4 puntos al derecho, revés, 4 puntos al derecho, punto revés, y repito este motivo. En la vuelta número 3 tejemos primer motivo, punto revés, ahora pasamos 3 puntos sobre la aguja auxiliar y dejamos estos puntos atrás de tejido, un punto al derecho, pasamos los puntos de la aguja auxiliar sobre la aguja izquierda, y estos puntos tejemos de la siguiente forma: punto derecho, lazada, y aquí 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Primero voy a acomodar estos puntos para que estén abiertos, así, de esta forma. El punto tiene que quedar abierto. A ver, esta. Entonces pasamos un punto sin tejer, punto derecho, deslizamos el punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido y tejimos disminución simple, o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Sigo con el punto al revés, pasamos un punto sobre la aguja auxiliar delante de tejido. Aquí tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, simplemente 2 puntos juntos sin cambiar nada, lazada, punto derecho, y ahora este punto de la aguja auxiliar también lo tejemos al derecho,
punto al revés. Bueno, este motivo lo repito hasta finalizar la vuelta. En la vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos. Primer motivo, punto revés, tejemos 4 puntos al derecho, lazada también tejemos al derecho, punto revés, 4 puntos al derecho, punto al revés. Bueno, y así repito hasta finalizar la vuelta. Bueno, corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Este motivo lo repetimos 4 vueltas. Chao, chao.